Buenas noches con todos y bienvenidos a un nuevo episodio de los estudios que intentamos sobre el conocimiento de la escritura, de la Biblia, desde una perspectiva de las raíces hebreas y nuestro intento de conectarle paralelamente con las ciencias. En una clase anterior estábamos hablando acerca del descenso del alma a este cuerpo, que está simbolizado o está relatado en el libro del Éxodo, que significa o está relatado como una historia de que el pueblo de Israel entró o descendió a Egipto. Y dijimos que eran 70 almas que entraron a Egipto. Vamos a poner esta referencia. Siempre tomamos como referencia nuestro árbol de la vida, que es la estructura básica sobre la que podemos interpretar todos los conceptos escritos en la Biblia. En este diagrama siempre estamos dibujando que hay dos grandes mundos. Dos grandes mundos, estamos diciendo como mundos, a dos grandes grupos que se relacionan con nuestra interioridad. Estos dos grandes grupos son nuestras facultades intelectuales y nuestras facultades emocionales. Cuando se relata en el libro del Éxodo de que Israel descendió a Egipto, en cierta forma está hablando también de que las facultades intelectuales están ingresando en las facultades emocionales. ¿Qué significa eso? Es decir, al inicio de varias lecciones atrás, nosotros hemos dicho que nuestras emociones, que de alguna forma fueron llamadas tierra, la tierra que debemos trabajar. Y por lo tanto, después también de varias actividades que se realizaron después de entrar a Egipto, después de salir de Egipto, tienen que conquistar la tierra de Israel. Esta tierra está simbolizada precisamente por la tierra de Israel, la tierra de Canaán, que hay que conquistar. Y significa que tenemos que aprender con nuestras facultades intelectuales a trabajar nuestras facultades emocionales. Inicialmente, los patriarcas vivieron en la tierra de Canaán, es decir, primero esta tierra se llama Canaán. Y luego de la entrada a Egipto, los patriarcas entraron a Egipto, luego tuvieron que ser liberados ya cuando es Israel, el pueblo de Israel es liberado de Egipto, tienen que atravesar un desierto y conquistar la tierra de Canaán, y luego de esa conquista, esa tierra de Canaán pasa a llamarse la tierra de Israel. Es decir, que existe una cierta transformación que tenemos que realizar sobre la tierra de Canaán. La tierra de Canaán, el primer estado de la tierra de Canaán, acuérdense que vivían en Canaán 7 pueblos cuando el pueblo de Israel tenía que conquistar. Está escrito en la Torá que dice que en la tierra de Canaán habitaban 7 pueblos más grandes que tú, más grandes que Israel, ¿no?
Esos 7 pueblos están simbolizados por estas 7 cualidades emocionales. Es también memorable, hay que recordar que cuando descienden también las almas de Israel a Egipto, descienden a Egipto, habla de que son 70 pueblos o 70 naciones, ¿sí? 70 naciones son las almas que ingresaron al pueblo de Egipto. Y allí se multiplicaron. Cuando vemos que existe una multiplicación, entonces estas se convierten en 70 naciones. ¿Sí? ¿Qué son naciones? Si primero son 70 almas y después se convierten en 70 naciones por esa multiplicación en el pueblo de Egipto, eh, tenemos que de alguna forma imaginar que al ocurrir esa multiplicación y convertirse en naciones, estamos hablando como si fueran mucha gente. Es decir, aquí se multiplicaron en Egipto y llegaron a ser millones. Me parece que cuando salieron de Egipto hablan de una población muy grande, que creo que son de 3 millones. Y al salir de Egipto, tienen que recorrer todo el desierto y volver hacia su tierra original, la tierra de Canaán, y conquistar la tierra de Canaán. Pero además tienen que conquistar a 7 pueblos mayores que ellos. ¿Sí? 7 pueblos mayores que tú. Y se relatan en la historia, le dan los pueblos, los nombres de cada pueblo, pero que básicamente son la representación, cada uno, la representación de nuestros deseos, de nuestras emociones. Entonces, en esta clase hablaremos rápidamente de cuáles son, hay 2 reinos. Un reino serían, un grupo de reinos sería los reinos de este mundo. ¿Sí? Los reinos de este mundo o los reinos de la tierra. ¿Sí? Los reinos de este mundo o de la tierra. ¿Sí? Que significan que son los reinos de nuestros deseos. Cuando hablamos de los reinos de este mundo, tenemos que estar asociando a nuestros deseos, porque hemos hablado siempre que la tierra está hablando de nuestra interioridad en cuanto a nuestras facultades emocionales. Por tanto, si los reinos de este mundo o los reinos de la tierra son estos, los reinos de los deseos y de las pasiones, ¿cuáles son o cuál es el reino de los cielos? Entonces vamos a escribir aquí el reino de los cielos. El reino de los cielos, por tanto, es el reino de las facultades intelectuales. Bajo esta definición, entonces debemos pensar, debemos razonar en dónde están los cielos. ¿En dónde están los cielos? Cuando la Biblia habla de cielos, ¿sí? ¿En dónde se encuentran los cielos? Y cuando la Biblia habla de la tierra, ¿en dónde se encuentra la tierra? Entonces, refiriéndonos a esto, inclusive recordando el verso que hablábamos acerca de la sanidad, ¿qué es lo que el Creador quiere sanar? Dice que Él quiere sanar la tierra y sanaré la tierra. Pero la tierra no necesita ser sanada. La tierra, nuestra madre tierra, la que produce los alimentos y todo eso, no tiene que ser sanada por el Creador, ¿no? La verdadera tierra que tiene que ser sanada es nuestra interioridad o nuestras facultades emocionales. Y en la misma forma, cuando la Torá, la Biblia, se refiere a los cielos y el reino de los cielos, está hablando de las facultades intelectuales, nuestras facultades intelectuales. Es decir,
Si pensamos en la redención, vamos a poner aquí la palabra redención y vamos a hacerle bastante más grandecita. ¿Sí? ¿A qué se refiere la redención? La redención, ¿de qué se trata la redención? ¿Sí? Acuérdense que en la Torá, el término apropiado para salir de la tierra hacia los cielos no es la salvación, sino la redención. ¿Por qué la redención? Porque la redención implica un proceso. La salvación nos da la idea de que es una salvación rápida. Nos da la idea de que es algo que tengo que hacer o tengo que creer y de alguna forma alguien hizo por mí todo el trabajo para ser salvo y con creer ya soy salvo. Pero el proceso de la redención es algo un poco más paulatino. Es un proceso. El proceso implica que si aquí en la tierra está habitada por 70 naciones, ¿sí? Cada uno de esos individuos que corresponden a las 70 naciones tiene que ser redimido. Cuando hablamos de que cada uno de esos individuos que habitan las 70 naciones tiene que ser redimido, significa que internamente en nuestra tierra hay muchos individuos. A esto se le conoce como Efraín. Efraín, que hemos dicho, Efraín es o corresponde a una de las tribus de Israel, viene de uno de los hijos de José, pero que en los profetas se le asocia directamente a Israel. Indistintamente se le llama Israel o Efraín, mi hijo más querido. ¿Por qué se lo domina Efraín? Como dijimos, la terminación en im implica pluralidad. Esa pluralidad significa esa pluralidad que tenemos aquí en nuestras facultades emocionales. ¿Por qué? Porque inicialmente estamos en caos. Efraín significa mis múltiples facetas, o lo que en términos psicológicos se denomina la dualidad, nuestra doble personalidad o la bipolaridad, que no es en realidad bipolaridad, no somos bipolares, sino somos multipolares. ¿Sí? Cuando decimos que somos multipolares, significa que tenemos múltiples personalidades en nuestra interioridad, múltiples facetas. A esto también se le llaman demonios. Cuando recordamos una de las historias de Jesús, de Yeshua, que se enfrenta con un endemoniado gadareno. Este endemoniado gadareno le dice, ¿qué tienes contra mí? Jesús de Nazaret, o Yeshua de Nesraim. Dice, ¿qué tienes contra mí? Porque yo soy legión. Desde luego que este término legión es un término romano. El término en hebreo en realidad es multitudes, miles, miles de miles. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de nuestra tierra, en nuestra tierra habitan 70 naciones, está hablando de mis múltiples facetas, de la cantidad de demonios que tenemos en nuestra interioridad. No nos asustemos cuando digo el término demonios. Los demonios son esas entidades que corresponden a nuestros miedos, a nuestros traumas, a nuestras limitaciones, a la ignorancia.
En ángeles, ¿sí? ¿Y qué hacen los ángeles? Cada uno de estas entidades llamados demonios que se transforman en ángeles, ahora son los que nos cuidan. ¿Por qué nos cuidan los ángeles? Porque cuando estamos enfrente de algo, recurrimos ¿a qué? Recurrimos a experiencias pasadas. Y en las experiencias pasadas nos dicen, mira, ya no hagas esto porque sabes por experiencia que te va a ir mal. Por eso dice, ángeles acamparán alrededor de los que le temen. ¿Cierto? Los ángeles son aquellas experiencias nuestras corregidas, aquellos demonios que ya tuvimos que enfrentar y tuvimos que transformar y ahora nos ayudan. Es decir, en nuestras facultades intelectuales ahora tenemos capacidad de discernir. ¿Qué significa discernir? Capacidad de entender, capacidad de revisar las experiencias que hemos pasado, la capacidad de revisar nuestra memoria. Y aquí voy a escribir algo muy interesante, quizás vale la pena que lo pongamos en este lado. Vamos a revisar nuestra memoria y pongámosle con un color un poco más llamativo. Vamos a revisar nuestra memoria y lo voy a escribir de una forma tal que vamos a tratar de analizar en nuestro contexto hebreo. Si bien esta es una palabra en español, la memoria, vamos a tratar de revisar si a lo mejor existe una conexión de la memoria con el contexto hebreo, de dónde aparece la palabra memoria. La memoria, y lo he puesto aquí enlazada con el cuadrito que simbolizaba las aguas, en donde caen los demonios para morirse los demonios o para lavarse, para redimirse los demonios. La memoria es, desde el contexto hebreo, vamos a tratar de extraer más información en esto. La memoria es, ¿qué significa mem? ¿Sí? Cuando ponemos mem en el contexto hebreo, vamos a escribir la letra mem, ¿sí? La letra mem, ¿sí? Mem significa aguas. ¿Ustedes recuerdan? Cuando revisamos en nuestras tablitas del alfabeto hebreo, la letra mem está asociada a las aguas, significa aguas. Y de hecho, la palabra maim se escribe con mem y simboliza las aguas, ¿no? Las aguas. ¿Y qué significa or? Vamos a escribir también la palabra or aquí. La palabra or. La palabra or en hebreo se escribe Aleph, Vav, Resh. Aleph, Vav, Resh. Luz. Aleph, Vav, Resh. ¿Qué significa or? Significa luz. ¿Cierto? Por tanto, cuando decimos memoria, estamos hablando de las aguas que producen luz. Las aguas que producen luz. ¿Qué significa, por lo tanto, la redención? La redención es un proceso de memoria. ¿Por qué memoria? Porque la vida misma es el resultado del aparecimiento de algo importante que produce la memoria o que aparece como un estado de memoria para poder continuar con la vida. Es decir, imaginémonos una
primera proteína que se convierte en célula, una primera célula que, ¿por qué le llamamos que tiene vida? Porque quiere replicarse. Y para replicarse necesita algo que le pueda, que pueda mantener su estructura cuando se ha dividido. Ese mantener su estructura al dividirse es precisamente la memoria. Todos los seres vivos tienen de alguna forma una memoria que tiene que irse acumulando, y mientras más se va desarrollando ese proceso de memoria, se hace más complejo. Por eso nosotros los seres humanos, que somos los que tenemos una mayor capacidad cerebral y por lo tanto una mayor capacidad de memoria, esa memoria es en sí la característica de la vida. Y esto está expresado inclusive en el nombre del creador, cuando el creador dice, y este es mi nombre para siempre, y este es mi memorial por siempre, ¿sí? Cuando habla del nombre de él. Este es mi memorial asociado a la memoria. La memoria es en sí la parte fundamental de la vida, el proceso de la vida. Y cada uno de nosotros tiene que ejercitar la memoria. Y el ejercitar la memoria significa que nuestra inteligencia, que es la parte superior, lo que llamamos cielos, la inteligencia tiene que refrescar, acumular y saber utilizar su memoria de una forma adecuada. Es decir, cada proceso de redención de aquí que pasa por las aguas, ¿sí? Ese demonio que se convierte en ángel es un incremento adicional a nuestra memoria. La memoria que está relacionada con las aguas y la luz. La limpieza de las aguas produce luz. Esto también está aludido en el nombre del creador. El nombre del creador, vamos a hacer un cambio de esta imagen para producir una nueva imagen en el que vamos a tratar de graficar rápidamente. Nosotros somos lo que se conoce como una vasija, ¿sí? Somos una vasija, ¿sí? Y la luz del creador ingresa en esta vasija, ¿sí? Cuando ingresa en esta vasija el nombre del creador, que es luz, Yud, Hei, Vav, Hei, ¿sí? Yud, Hei, Vav, Hei. La luz cuando ingresa es como el agua, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando el agua corre por la tierra? El agua cuando corre por la tierra, ¿sí? Cuando va corriendo el agua por la tierra, va produciendo un surco en la tierra, ¿sí? Nosotros vemos que aquí en la tierra el agua va abriendo un camino, ¿sí? El nombre, la luz, cuando ingresa aquí, va creando una huella, es un camino, ¿sí? A eso se le conoce como, esos surcos se le conoce como las reshimot. Perdón, esto debería poner así, las reshimot. ¿Sí? Las reshimot son como los surcos que va dejando la luz del creador. Y acuérdense que esta luz nos va a ir llenando de luz nuestra interioridad, ¿sí? Va a ir llenando de luz nuestra interioridad, pero esta luz no tiene que quedarse aquí. Si esta luz se queda aquí, en realidad no vamos a avanzar.
Y esta luz, cuando va llenando, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esta luz va a tener que salir. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder compartir. Cuando nosotros recibimos la luz del Creador, tenemos que compartir. Y esta luz, cuando va dejando estos surcos aquí, esta luz va a ir llenando de nuevo esos surcos que va dejando. Entonces, a ese proceso de la luz que pasa es como el agua que pasa por aquí, ¿no es cierto? El agua que va, el agua que va atravesando la tierra, va dejando un camino en la tierra. Por lo tanto, el agua, cuando va abriendo surcos en la tierra de paso, ¿qué va dejando aquí? Va dejando tierra lista para ser cultivada. ¿Sí? Va alimentando la tierra, va fertilizando la tierra a su paso. Y por lo tanto nosotros vemos que alrededor de los ríos, son las tierras más fértiles. ¿Sí? Por eso dice que el árbol plantado junto a corrientes de aguas, ¿sí? Nosotros somos comparados a un árbol que está sembrado junto a corrientes de aguas, da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y además, todo lo que hace prosperará. ¿De qué aguas está hablando? Está hablando de la luz del Creador. Y esta luz es la que produce el proceso de la redención. Por lo tanto, cuando alimentamos nuestra interioridad con el agua de vida, que es la luz del Creador, lo que estamos haciendo es convirtiendo nuestros demonios en ángeles, y esos ángeles que se convierten, que van al cielo, ¿sí? ¿A dónde vamos cuando decimos después de esta vida, a dónde vamos? Nuestros demonios, después de convertirse, después de redimirse, van al cielo. ¿Y qué hacen en el cielo? En el cielo van a acampar alrededor nuestro, nos van a ayudar. ¿Para qué nos van a ayudar? Para que cuando volvamos a trabajar sobre nuestra tierra, ellos nos van a ayudar en nuestro trabajo. Y cada uno de los ángeles nos van a ayudar, nos van a acampar alrededor nuestro para que nos podamos tener más fuerzas, etcétera, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, si es que volvemos otra vez a este diagrama, y voy a volver a poner los símbolos que estábamos utilizando aquí. Si es que esta es nuestra tierra, ¿sí? Y acá arriba están los cielos, ¿sí? Este es los cielos, en donde está lo que llamamos el infierno. De acuerdo a lo que está descrito en la Biblia, en toda la Biblia, el infierno está debajo de la tierra. Debajo de la tierra, simbólicamente, sería aquí abajo. ¿Sí? Debajo, en esta parte de aquí. Esto sería el infierno. ¿Qué significa? Que cuando estamos o hemos hecho algo malo, tenemos que ser castigados, por decirlo de alguna forma. Cuando estamos sufriendo, en realidad estamos descendiendo debajo de la tierra. Y aquí lo que estamos haciendo es sufriendo eh, sufriendo de una forma tal que nos parece una eternidad. ¿Por qué decimos que nos parece una eternidad? Cuando hablamos de la espiritualidad, sea aquí en nuestra interioridad, o sea arriba en los cielos, o sea debajo de la tierra, estos son lugares espirituales, no son lugares físicos, son lugares espirituales, y por lo tanto en la espiritualidad no hay tiempo.
no hay tiempo, ¿no? En la espiritualidad, cuando hablamos de todo esto, no está hablando de tiempo. ¿Sí? No hay tiempo, ni espacio, ni espacio, ni movimiento, ni movimiento. Por lo tanto, todo lo que ocurre aquí es una eternidad. Sufrimos una eternidad porque estamos sufriendo en un espacio que no es este mundo. Estamos sufriendo en la eternidad. Y por lo tanto, el infierno que está debajo de la tierra es un estado espiritual. Es un estado espiritual del que estamos sufriendo y ese sufrimiento de todas maneras, desde el punto de vista bíblico, en el infierno hay fuego. Vamos a poner aquí fuego, el fuego. ¿Y cuál es el fuego más grande que tenemos que experimentar? El fuego consumidor. ¿Y cuál es el fuego consumidor? El fuego consumidor es el mismo Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el que nos purifica. Por lo tanto, el infierno es un estado espiritual de purificación. Es un estado espiritual de purificación. Pero cuando pasamos ese estado espiritual de purificación, tenemos que haber aprendido. Y cuando aprendimos, se produce el ascenso. Y ese ascenso, nuevamente decimos, si es que ya somos purificados, como dice en el libro de Isaías, porque a ti te he escogido como a plata en horno de aflicción. Es decir, estos demonios que han bajado al infierno para sufrir, luego del sufrimiento son transformados y son elevados y son convertidos en ángeles. Y cuando son convertidos en ángeles, aquí es en donde se cumple esto que dice, porque a ti te he escogido como a plata en horno de aflicción. Por lo tanto, ¿qué significa la redención? La redención es un proceso paulatino que cada uno de estos demonios que habitan dentro de mí, que corresponden a las 70 naciones, tiene que ser redimido. ¿Sí? Ahora, ¿por qué cuando nosotros estudiamos este proceso no es mágico? Este proceso no es que porque ya conocemos lo que estamos estudiando y ya tenemos que cambiar rápidamente nuestra vida. ¿Sí? Podemos inicialmente ir cambiando nuestra forma de ser, nuestras acciones, algunas de ellas, pero no conocemos todo. Y como no conocemos todavía todo y nos falta mucha sabiduría todavía, nos falta mucho conocimiento, nos falta conocer todavía nuestra propia tierra, entonces esos cambios se van dando poco a poco. Por eso, cuando hablamos en los términos cristianos de que una persona se dice, se ha bautizado y ahora es un hombre nuevo, ese hombre nuevo en realidad no, a veces no dura mucho. Ese hombre nuevo tiene todavía que crecer, tiene todavía que ir paulatinamente cambiando a través del conocimiento de la luz del Creador. Por lo tanto, el proceso de redención es un proceso que tiene que ir ocurriendo en cada una de nuestras entidades, de nuestras naciones, de los individuos que hay en nuestras naciones, para ir transformándonos hasta ir llegando al cielo. Pero ahora, cada vez que nos damos cuenta que estamos ascendiendo hacia el cielo, nuestros demonios se van convirtiendo en el cielo, nos vamos dando cuenta de que nuestra salvación no es individual, sino que si yo no soy salvo, si yo soy salvo, perdón, si yo soy salvo, también quisiera que mis amigos sean salvos. Y eso me produce un estado de conciencia que tengo que dar mi vida por mis amigos. ¿Recuerdan que dice en la escritura que amigo es aquel que da su vida por sus amigos? ¿Cierto? Entonces,
Eso es tomar nuestra cruz y dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por lo tanto, el reino de los cielos, ¿qué es? El reino de los cielos es el reino de los cielos, es el reino de nuestras facultades intelectuales. El reino de los reinos de la tierra era el reino de nuestros deseos. Y el reino de los cielos es el reino de la inteligencia. ¿Por qué? Dice la Biblia que nosotros tenemos que llegar a ser reyes y sacerdotes. Eso es lo que está explícitamente dicho en el libro de Apocalipsis. ¿Qué es un rey? Vamos a dibujar un rey o salgámonos de este diagrama y vamos a poner aquí, vamos a dibujar un rey. Nuevamente, el diagrama que estamos utilizando, vamos a decir que esta es nuestra cabeza y en el mismo sentido, este es nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestro cuerpo agrupado aquí nuestras facultades emocionales y nuestras facultades conductuales. ¿Qué es un rey? Un rey es aquel que gobierna su tierra. Es aquel que gobierna su pueblo. Entonces, ¿en dónde están los pueblos? Los pueblos están acá abajo. ¿Se acuerdan que eran 70 naciones? ¿Cierto? 70 naciones. Y también es su territorio, que es la tierra. ¿Bien? Es decir, el rey tiene que gobernar su tierra. Y además el rey es coronado. ¿Qué hay que ponerle entonces encima? Encima hay que ponerle una corona. ¿Sí? Hay que ponerle aquí una corona. ¿Sí? ¿Qué significa la corona? La corona son todos aquellos trabajos que ya hemos ejecutado en la transformación de nuestro pueblo, de nuestra interioridad, y que han ascendido hacia los cielos, y cada uno de estos van coronándonos. ¿Sí? Y la corona es la máxima elevación de cada uno de nuestros demonios transformados en ángeles. Y esta corona, la corona es ¿se acuerdan que dice, yo te daré la corona de la vida? ¿Sí? El que sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La corona de la vida es que yo tengo que ir coronando con buenas acciones, con buenos trabajos. Cada acción nuestra de redimir nuestra interioridad pasa a ser la corona, que de paso, la corona son las buenas obras que realizamos y con las que estamos coronándonos a cada uno de nosotros, y además se convierten en estos ancianos. Los ancianos que son los hombres más sabios, personajes más sabios, que simbolizan a todo ese conocimiento que vamos acumulando y que nos está ayudando a continuar con nuestro trabajo. El rey es aquel que domina su territorio. Por lo tanto, el ser rey es el que domina su tierra, ¿sí? Domina su pueblo, y el que domina su tierra, domina su pueblo. ¿Con qué domina? Domina su pueblo con humildad, ¿sí? Con humildad y con sabiduría. Entonces, para ser reyes tenemos que aprender ¿qué? Tenemos que aprender la humildad y la sabiduría. Esto enlaza con las varias de las fábulas que hemos mencionado aquí. Una de ellas es la fábula de la Bella y la Bestia, ¿cierto? ¿Quién es la bestia? La bestia es un príncipe en proceso
de ser rey. Un príncipe está en proceso de ser rey. Y por lo tanto, el príncipe todavía no tiene la corona. Y por lo tanto, el príncipe todavía no conoce esto de la humildad. ¿Sí? No conoce la humildad. ¿Y qué tiene que hacer para conocer la humildad? Tiene que pasar por ese trabajo de encerrarse en este caso, en el castillo. ¿Sí? Se encierra en el castillo, se queda atrapado en el castillo, pero tiene que conocer acerca del amor, acerca de la humildad. Y a través de conocer la humildad y conocer el amor, llega a conocer la sabiduría y por lo tanto se convierte en rey, es decir, es coronado. Cuando es coronado, implica que él está capacitado para dominar sobre su tierra o para reinar sobre su tierra. Por lo tanto, ¿qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos no es una cosa que aparece únicamente en el Nuevo Testamento. Cuando está hablando, dice cielos nuevos y tierra nueva. Está hablando desde Isaías atrás, en Daniel también aparece el reino, aparece los cielos nuevos y tierra nueva. El reino de los cielos, por lo tanto, es cuando aprendemos con nuestra inteligencia a dominar, a corregir nuestra propia interioridad. Cuando tenemos dominio sobre nuestra interioridad. Por lo tanto, cuando la Biblia habla de tierra, no está hablando de la tierra que nosotros pisamos. Y cuando está hablando del infierno, tampoco habla de un lugar debajo de esta tierra. Y cuando habla de los cielos, está hablando también de nuestras facultades intelectuales. Y si decimos también la salvación o redención es algo que tenemos que producir en nuestra interioridad para alcanzar nuestras facultades intelectuales. Es decir, cuando hablamos de que nos vamos a ir al cielo, no nos vamos a ir a ningún lugar por ahí arriba, sino que estamos intentando construir el reino de los cielos aquí mismo, alrededor nuestro. Y cuando construimos el reino de los cielos, estamos construyendo el reino de los cielos, estamos redimiendo nuestra tierra. Estamos redimiendo nuestra tierra con la luz del Creador. La luz del Creador es la luz de Mashiach, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, para lograr alcanzar el reino de los cielos tenemos que seguir el camino trazado por Yeshua. Yeshua, que es la luz. Caminar el camino que es Yeshua para poder ascender. ¿Qué significa eso? Que cada una de nuestras facultades emocionales va siendo rectificada para que entremos en ese reino de los cielos y por eso habla de los cielos que son varios, porque de paso son varios niveles de cielos a los que tenemos que alcanzar. No es un cielo, sino cielos. Y por eso la escritura dice cielos nuevos y tierra nueva. Es decir, una vez que seamos transformados, nuestra tierra va a ser transformada y nuestros cielos van a ser transformados. Y por lo tanto, se trata todo de una redención interior, un cambio paulatino de cada una de nuestras facultades intelectuales y también emocionales. Principalmente comenzamos por las facultades emocionales.